Bueno, hasta el momento estuvimos trabajando con los movimientos de una función cuadrática. Ahora vamos a entrar dentro de las raíces de una función cuadrática y para eso tenemos que recordar qué llamamos nosotros raíces de una función, ¿sí? Recordemos que en la función lineal vista anteriormente, la raíz era el valor que tocaba al eje X, o sea, la intersección de la función junto al eje X. Bueno, en este caso las raíces de nuestra función cuadrática van a ser 2, por eso es el grado 2, ¿no? De cuadrado. En cambio, la función lineal era grado 1, por eso intersectaba en un solo punto. Como podemos observar acá tenemos dos gráficos, uno ramas hacia arriba, porque evidentemente A debe ser mayor a 0, y uno ramas hacia abajo porque A debe ser menor a 0. Si vemos las intersecciones tenemos en -3 y en -2 para este gráfico y en 2 y 3 para este otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos raíces, ¿sí? Dos intersecciones. Esas raíces son números reales, por eso vamos a decir dos raíces reales, y distintas porque son valores diferentes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 2 y 3, son distintas. Acá tenemos -2, -3, son distintas. Bien, ese es nuestro primer caso. Seguimos. Puede pasar, ¿sí? También tenemos dos gráficos acá, que en vez de ser dos raíces reales distintas, la intersección sea única, pero en este caso se lo conoce como raíz doble. Entonces vamos a tener dos raíces, ¿sí? Porque siguen siendo dos, por eso es cuadrática. Raíces reales, porque es un número real, iguales. Ahora después vamos a ver de dónde sale este iguales, ¿sí? Pero fíjense que más allá de que sean dos gráficos diferentes, sí, tenemos un solo número en el que toca el eje X, que es el 3, pero vamos a decir que tiene dos raíces reales iguales, que serían 3 y 3. Y en este caso lo mismo, ¿está bien? Vamos a la última opción. Puede pasar que nuestra función en este caso esté volando, como por acá o por acá abajo, y que nunca intersecta el eje X que tenemos acá. ¿Eh? Entonces, en este caso decimos que tiene dos raíces no reales, ¿sí? O sea, van a ser complejas porque están dentro de un campo numérico que nosotros todavía no conocemos y distintas. Nosotros este complejas distintas lo vamos a reemplazar por no reales, ¿sí? Son dos raíces no reales, o sea que no las podemos ver porque obviamente no están tocando a ningún número que nosotros conozcamos, o simplemente podemos decir no tiene raíces, ¿sí? Bueno, pero esto es todo analizado desde el aspecto gráfico. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros entráramos en lo que es el cálculo. Entonces, acá tenemos un cuadrito resumen en el que los tres aspectos anteriores están de manera simplificada. Y vamos a hablar de las posiciones relativas respecto al eje X, ¿sí? Y dice, una parábola corta el eje X en 2, 1 o ningún punto, si tiene 2, una o ninguna raíz real, respectivamente. Y depende del radicando de la fórmula que se denomina discriminante o en su defecto determinante. ¿Sí? Vamos a traducir esto al castellano. ¿Qué quiere decir? Les presento esta formulita, sí que es la fórmula para hallar las raíces de una función. Antiguamente para una función lineal nosotros igualábamos a 0. Bueno, esto es lo mismo, nada más que como es grado 2 y no podemos despejar, vamos a utilizar esta formulita. ¿Quiénes son B, A y C? Son los valores de la cuadrática. Recordemos que nosotros teníamos esto, A al cuadrado más BX más C. Entonces, A, C y B salen, ¿sí? De obviamente esta función cuadrática. Son los valores que vamos a tener en esos lugares. Si nosotros de toda esta fórmula resolvente nos quedamos con este pedacito que está acá adentro, sería nuestro discriminante. Se va a simbolizar con un triangulito y ese discriminante es el que vamos a analizar. Si lo que nos dé ahí, adentro de la raíz, es mayor a 0, es porque vamos a tener dos raíces reales distintas, que sería este caso, ¿sí? Mayor a 0 significa positivo, o sea, hacemos toda la cuenta, nos da más 8, por ejemplo, y vamos a tener dos raíces reales distintas. Quiere decir que va a tocar a nuestro eje en dos partes, ¿sí? Diferentes. Si es igual a 0, dos raíces reales iguales. Entonces, fijemos, no, es el segundo ejemplo. Tenemos acá una, acá otra, pero estamos hablando de que nos dio el discriminante 0. Por eso dice igual a 0. Si resulta que hacemos esta cuenta y nos da menor a 0, es decir, negativo, ¿sí? Raíces no reales y nosotros lo podemos traducir en no tiene raíces, ¿sí?
porque nunca toca el eje X. Bueno, vamos a ver esto en manera concluyente. Tenemos el discriminante b al cuadrado menos 4 por a por c, es la partecita que nosotros nos quedamos de toda la fórmula resolvente. Fíjense que es este pedacito de adentro de la raíz. Y tenemos en conclusión que si es positivo, tenemos dos raíces reales diferentes, si es igual a 0, dos raíces reales iguales, y si es menor a 0, o sea, negativo, dos raíces complejas diferentes, que nosotros a complejas diferentes lo vamos a llamar no reales, ¿sí? Para entenderlo mejor, o en su defecto no tiene. Ahora vamos a verlo de manera concreta, vamos a poner manos a la obra. Por ejemplo, vamos a ir al primer ejercicio. Se supone que nosotros tenemos que calcular su determinante o discriminante. Entonces, para calcularlo hacíamos b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Quién es b en este caso? El 3 positivo. ¿Sí? ¿Quién es a? El menos 1. Siempre son los coeficientes. ¿Y quién es c? El menos 5. Entonces, yo los voy a escribir para una mayor organización. A es menos 1, B es 3 y C es menos 5. Reemplazamos acá, ¿sí? Nos va a quedar determinante igual a B al cuadrado, que en este caso nuestra B vale 3, así que nos va a quedar 3 al cuadrado. Menos 4 por A, que es menos 1, con cuidado porque es negativo entre paréntesis. Por C, que es menos 5, nuevamente con cuidado porque es negativo entre paréntesis. Tengamos en cuenta que tenemos dos términos, uno es este y uno sale de todo esto, así que hay que tener cuidado en la cuenta. Nos va a quedar 3 al cuadrado 9, y acá nos queda menos por menos, más por menos, menos. 4 por 1, 4 y 4 por 5, 20. Conclusión, nos quedó 9 menos 20, que es menos 11. ¿Qué quiere decir menos 11? Quiere decir que nos dio un discriminante, ¿sí? Un discriminante menor a 0. Por lo tanto, si nos dio menor a 0, que sería negativo, ¿sí? Por eso acá tendríamos que haber puesto una n de negativo, que era lo que pedía la consigna, vamos a tener la conclusión de que no tiene raíces o que son raíces no reales. ¿Sí? Podemos poner dos raíces no reales o no tiene raíces. ¿Sí? Yo me voy a quedar con el no tiene. ¿Está bien? Bueno, puede pasar como en el segundo, el tercero o los demás, que nos dé o mayor a 0 o igual a 0 y nosotros tendríamos que completar acá con las conclusiones que saquemos.